Hola a todos, bienvenidos al código del tío Dave. En este cuarto video vamos a agregar un nuevo módulo de notificaciones. Integraremos Apache Kafka. Al incorporar Kafka a nuestra aplicación, obtendremos una comunicación asíncrona y desacoplada entre nuestros microservicios, lo que mejorará la escalabilidad, la resiliencia y la capacidad de respuesta de nuestra arquitectura. Durante este video aprenderemos cómo configurar un productor y un consumidor de Kafka en nuestro nuevo módulo. Exploraremos cómo enviar y recibir mensajes, utilizando los tópicos y cómo aprovechar las ventajas de Kafka para la gestión de eventos en tiempo real. Y no se diga más, comencemos. Hoy vamos a agregar un módulo nuevo, un módulo de notificaciones. Continuando con la aplicación, vamos a notificar a este módulo cuando se cree una orden para que podamos tomar decisiones en ese sentido. Apache Kafka está diseñado para manejar flujos masivos de datos en tiempo real, permitiendo la transmisión eficiente de mensajes entre aplicaciones y sistemas distribuidos. Se basa en una arquitectura de publicación y suscripción, donde los productores envían mensajes a los tópicos y los consumidores procesan esos mensajes de los temas a los que están suscritos. Más adelante profundizaremos en este tema. Por ahora vamos a agregar el nuevo módulo. Vamos a crear el proyecto de notificaciones utilizando Spring Initializer. Vamos a ingresar a start.spring.io. En la sección Project seleccionamos Maven. En la sección Language seleccionamos Java. La versión de Spring Boot es la 3.1.0. En este momento, ustedes seleccionen la última versión estable. En la sección Group ingreso Uncle Dave Code como el nombre del grupo. En la sección Artifact ingresamos Notification Service como el nombre del artefacto. Nos aseguramos de modificar el package name con un nombre válido sustituyendo el guión por un guión bajo. Y la versión de Java es la 17. Las dependencias que vamos a agregar son Spring Boot DevTool, Lombok, Spring Configuration Processor, Spring Web, Actuator, Eureka Discovery Client y Spring for Apache Kafka. Clic en el botón Generate para generar el proyecto. Descargamos el archivo zip generado y lo descomprimimos dentro del proyecto padre de nuestro sistema, junto con los demás microservicios. Ahora, en el POM del proyecto padre, voy a actualizar la versión de Spring Boot a la 3.1.0. Y la versión de Spring Cloud a la versión 2022.0.3. Vamos a agregar el nuevo módulo de notificaciones Service. Y en el POM del proyecto Notification Service modificamos la etiqueta Parent con la información del proyecto padre. Para este caso, Group ID es Uncle Dave Code, Artifact ID Microservices y la versión es la 1.0.0 Snapshot. También elimino la sección Dependency Management, ya que está en el proyecto padre. Kafka es una plataforma de procesamiento de datos distribuida y una cola de mensajes que permite la transmisión de datos en tiempo real entre diferentes aplicaciones o componentes de un sistema. Está diseñado para la transmisión de eventos y tiene una arquitectura de producer-consumer basada en tópicos y particiones. Kafka se destaca por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y su alta escalabilidad, permitiendo que múltiples productores y consumidores se conecten y procesen datos de manera simultánea. Se utiliza comúnmente para casos de uso como procesamiento de streaming, integración de sistemas, registro de eventos y construcción de arquitecturas de microservicios. Veamos algunos de los componentes con que cuenta la estructura de Kafka. Es un diagrama simplificado. Un clúster de Kafka consta de uno o más servidores conocidos como broker. Cada broker es un nodo del clúster que almacena y gestiona los datos. Los brokers son altamente escalables y tolerantes a fallos, lo que permite un procesamiento de datos eficiente y sin interrupciones. El producer o el productor de mensajes es una aplicación o proceso que envía mensajes a Kafka. El productor puede ser cualquier fuente de datos, como una aplicación, un servidor web, etc. Los productores
generan mensajes y los envían a un tópico específico en Kafka. Un tópico es una categoría o flujo de mensajes en Kafka. Los mensajes enviados por los productores se publican en un tópico determinado. Los tópicos se dividen en particiones para permitir la distribución y el escalado de datos. Cada partición de un tópico se almacena y replica en varios brokers para garantizar la tolerancia a fallos y la disponibilidad. Un consumer es una aplicación o proceso que lee mensajes de uno o más tópicos de Kafka. Los consumidores se suscriben a uno o más tópicos y leen los mensajes en el orden en que se escriben en las particiones. Los consumidores pueden ser independientes y ejecutarse en paralelo para procesar mensajes de manera distribuida. Zookeeper es un servicio de coordinación distribuida utilizado por Kafka para el descubrimiento de brokers, gestión de clústeres y mantenimiento del estado. Zookeeper rastrea la información sobre los brokers disponibles, las particiones de los tópicos y los consumidores. También se encarga de la elección del líder para particiones y la detección de fallos. Cuando un productor envía un mensaje a Kafka, este se almacena en el tópico correspondiente y se asigna a una partición. Los consumidores pueden leer los mensajes desde las particiones y procesarlos según sus necesidades. Kafka garantiza una alta velocidad y una latencia baja al admitir la transmisión de datos en tiempo real a través de particiones distribuidas y replicadas. Zookeeper desempeña un papel fundamental en la gestión del clúster de Kafka y permite la escalabilidad, la alta disponibilidad y la recuperación ante fallos. Supervisa los cambios en el estado del clúster y permite a los consumidores y productores descubrir y comunicarse con los brokers de Kafka. Vamos ahora al Docker Compose para crear una imagen de Apache Kafka. En las versiones recientes de Kafka podemos utilizar el mismo sin Zookeeper, pero hoy vamos a utilizar Zookeeper para que el ejemplo sea con un caso generalizado. La imagen es de Confluent Inc. y la versión de la misma es la 7.4.0. Voy a agregar algunas variables de entorno para esta imagen. Con Zookeeper Client Port se indica el puerto en el que los clientes se conectan al servicio de Zookeeper. Zookeeper Tick Time determina la duración de un tick básico. Cada tick corresponde a un tiempo específico en milisegundos que define varios aspectos del funcionamiento de Zookeeper, como el tiempo de espera para la detección de fallos y la sincronización de los servidores de Zookeeper. También afecta la velocidad a la que los datos se propagan a través del clúster de Zookeeper. Ahora, por el otro lado, tenemos a Apache Kafka. La imagen igual de Confluent Inc. y la versión la 7.4.0. Va a depender del servicio de Zookeeper. El puerto es el 9092 y vamos a definir igualmente algunas variables de entorno. La propiedad Kafka Broker ID se utiliza para identificar de manera única a cada broker dentro de un clúster de Kafka. Es importante asegurarse de que el ID del broker asignado a cada instancia de Kafka sea único dentro del clúster. Si dos o más brokers comparten el mismo ID, puede haber conflictos y problemas de coordinación en el clúster. La propiedad Kafka Zookeeper Connect se utiliza para especificar la conexión al servicio de Zookeeper en el clúster de Kafka. Esta propiedad indica la lista de direcciones y puertos de los servidores de Zookeeper a los que los brokers de Kafka deben conectarse. La propiedad Kafka Listener Security Protocol Map se define para mapear los protocolos de seguridad a los diferentes tipos de listener en un clúster de Kafka. Se pueden configurar diferentes listeners para permitir la comunicación entre los brokers y los clientes. Cada listener puede tener un protocolo de seguridad específico, como Plain Text, es decir, texto plano, SSL, Secure Socket Layers, entre otros. Kafka Advertise Listener se utiliza para especificar las direcciones a las que los clientes pueden acceder para establecer conexiones con los brokers de Kafka.
Cuando los clientes se conectan a Kafka, necesitan conocer la dirección y el puerto en el que pueden encontrar los brokers de Kafka. Esta propiedad permite definir estas direcciones de forma explícita. Kafka Offsets Topic Replication Factor se utiliza para especificar el número de réplicas que se crearán para temas de offsets. Debe ser un número entero igual o menor que el número de brokers en el clúster de Kafka. La propiedad Kafka Transaction State Log Min ISR establece el número mínimo de réplicas sincronizadas en el conjunto de líderes para el registro de estado de transacciones. Ayuda a garantizar que el registro de estado de transacciones se mantenga disponible incluso en condiciones de fallos parciales, donde algunos brokers pueden estar inactivos o fuera de sincronización. Si el número de réplicas sincronizadas cae por debajo del valor establecido, Kafka considera que el registro de estado de transacciones está inaccesible y no permitirá nuevas transacciones hasta que se restablezca el número mínimo de réplicas sincronizadas. Kafka Transaction State Log Replication Factor se utiliza para establecer el factor de réplica para el registro de estado de transacciones. Este registro es crítico para garantizar la integridad y la coherencia de las transacciones en caso de fallos. También debe ser un número entero igual o menor que el número de brokers en el clúster de Kafka. Listo, levantemos el servidor de Kafka y Zookeeper. Ahora ya podemos comenzar con el desarrollo. Primero vamos a agregar la dependencia a Kafka. Lo hacemos por ahora en el servicio de órdenes. Desde aquí estaremos enviando un mensaje al módulo de notificaciones para informarle que hemos creado una orden. Vamos a la Application Properties para definir algunas propiedades. Spring Kafka Bootstrap Servers define una lista de direcciones y puertos de los brokers de Kafka a los que los clientes de Spring Kafka se conectarán. Para nuestro caso, localhost 9092. Spring Kafka Producer Retries define el número máximo de reintentos que el productor de Kafka realizará al enviar mensajes en caso de que se produzca un error temporal. Cuando un productor de Kafka envía un mensaje a un topic, puede ocurrir una variedad de errores temporales, como la pérdida de conexión con el broker o una respuesta de error del broker. En ese caso, el producer puede intentar reenviar el mensaje para asegurarse de que se entregue correctamente. Como habíamos comentado, este módulo de órdenes se va a comportar como un productor de mensajes. Por tanto, vamos a definir estas propiedades referentes a este tipo de rol. En caso del módulo de notificaciones, en nuestra aplicación, solo se va a dedicar a recibir mensajes, por lo que será un consumidor. Continuamos con la propiedad Spring Kafka Producer Key Serializer. Especificamos el serializador a utilizar para las llaves de los mensajes que se envían con el productor de Kafka. En Kafka, los mensajes constan de una llave y un valor. Para este caso utilizaremos String Serializer. Incluso ustedes pueden definir su propio serializador. El valor en el mensaje es la información principal que se desea enviar y almacenar en los tópicos de Kafka. La propiedad Spring Kafka Producer Value Serializer permite especificar cómo se serializará y se convertirá el valor del mensaje en bytes antes de enviarlo al productor de Kafka. Igual utilizaremos String Serializer. Estas son algunas de las propiedades fundamentales a la hora de configurar un producer en Kafka. Vamos ahora a la clase Orders Service, desde donde vamos a enviar los mensajes a un tópico de las órdenes para que sea recibido por el microservicio de notificaciones. Inyectamos una instancia de Kafka Template. Vamos a utilizar la sobrecarga del método send, donde se envía un objeto a un tópico.
El nombre del tópico es orders topic. Pero antes voy a crear primero una clase de utilidad para convertir un objeto de Java en JSON y viceversa. Esta clase va a tener dos métodos, toJSON y fromJSON. Además voy a crear el record order event. Una instancia de este record es lo que voy a estar enviando al tópico de órdenes. Con el record estaremos enviando el número de la orden, la cantidad de ítems de la orden y el estado de la misma. Para esto último voy a crear un enum con diferentes estados que pueden tomar una orden. Una vez definido el record order event, regresamos a la clase orders service. Utilizando la clase de utilidad, vamos a convertir una instancia del record a un JSON para enviarlo al tópico. Con esto ya tenemos listo el envío de mensajes por parte del productor. Vamos ahora al microservicio de notificaciones para implementar el consumer. Comencemos por editar el Application Properties. Este proyecto no lo había configurado, así que vamos a agregar el nombre de la aplicación, el puerto y la configuración para la conexión con el servidor de registro de Eureka. Agreguemos además las propiedades para definir el endpoint de Actuator. Y ahora vamos a configurar las propiedades de Kafka. Al igual que hicimos con el producer, debemos definir la lista de direcciones y puertos de los brokers de Kafka, y para esto usamos la propiedad Spring Kafka Bootstrap Server. La propiedad Spring Kafka Consumer Group ID se utiliza para especificar el ID del grupo de consumidores al que pertenece un consumidor de Kafka. Es importante tener en cuenta que los consumidores con el mismo ID de grupo comparten la responsabilidad de consumir los mensajes de los tópicos asignados a ese grupo. Si se desea que un consumidor reciba todos los mensajes de un topic, debe tener un ID de grupo único. Si bien para el producer usamos un serializador, ahora debemos deserializar el mensaje. Con la propiedad Spring Kafka Consumer Key Deserializer se especifica el deserializador a utilizar para las llaves de los mensajes que se reciben del consumidor de Kafka. Y por último lo mismo pero para el valor del mensaje. Para eso definimos la propiedad Spring Kafka Consumer Value Deserializer.
vamos a traernos del proyecto de órdenes el Record Order Event, el enum Order Status, así como la clase de utilidad JSON Utils. Para poder manejar los mensajes que el producer envía al tópico, debemos crear un listener. Para esto voy a crear la clase OrderEventListener. Agregamos la notación component y ahora vamos a agregar a esta clase un método marcado con la notación KafkaListener, con el valor del tópico del cual queremos manejar los mensajes. El método va a recibir un string con el valor del mensaje y vamos a convertir ese mensaje a un order event. Una vez recibido este mensaje, podemos tomar decisiones en dependencia del order event recibido, como notificar determinados clientes, ya sea por mail o SMS, o simplemente notificar a otros microservicios para que tomen otro tipo de decisiones. Voy a loguear el mensaje para ver lo que llega. Levantemos todos los microservicios para ver que todo quedó bien. Vamos a agregar una orden a ver si llega el mensaje. Voy a agregar un breakpoint en el listener para ver cuándo llega el mensaje.
No está llegando el mensaje. Voy a revisar otra vez la configuración. Parece acá que el tópico al cual estoy suscrito para recibir los mensajes no es el mismo al cual se están enviando los mensajes. Voy a revisar en el servicio de órdenes para ver el nombre del tópico. Sí, el nombre es Orders Topic y no Order Events. Volvemos a iniciar el servicio de notificaciones. Ahora sí llegó la llamada al listener del tópico. Tenemos el objeto de tipo Order Event y va a loguear la orden. Esta es una forma simple de utilizar Kafka en tus aplicaciones. El nivel de complejidad puede variar en dependencia de las necesidades y el tamaño del sistema. En resumen, al utilizar Kafka y Spring Boot, hemos visto cómo se puede lograr una comunicación asíncrona y escalable entre microservicios. Esto ofrece beneficios como el mejor rendimiento, una mayor resiliencia y una clara separación de responsabilidades. Kafka proporciona una solución robusta para la integración de microservicios, permitiendo un flujo eficiente de mensajes y facilitando la construcción de sistemas distribuidos altamente eficientes. Para el próximo y último video de esta serie veremos temas de monitoreo y trazabilidad, utilizando Micrometer, Zipkin, Prometheus y Grafana para esto. Y esto es todo por ahora. No se olviden de suscribirse al canal si les ha gustado este video. Pueden dejar sus comentarios, dudas y sugerencias en la descripción del mismo. Saludos y nos vemos próximamente en el canal del Código del Tío Dave.